La herramienta Case DB-Designer 4 nos va a permitir realizar diagramas de entidad de relación, crear diseños, realizar relaciones entre ellos y poder conectar directamente con una base de datos. Con esto conseguiríamos que ese diseño, con ese tipo de datos, esa estructura, se crearía físicamente en la base de datos. Bien Oracle, bien MySQL, Access, etc. Vamos a pasar por lo pronto a ver un diagrama, cómo estaría realizado. Por ejemplo, tenemos la base de datos recambios, teníamos una tabla coches, una tabla piezas, matrícula, podemos crear relaciones de uno a uno, uno a varios, etc. Tenemos una pantalla principal central donde se va a mostrar nuestro diagrama. Aquí tendríamos un zoom para poder ampliar o reducir, un navegador para poder ver nuestros diagramas. Tenemos la opción también de ir creando relaciones entre esta tabla y esta tabla, ir creando tablas, etc. Vemos por tanto también tipos de datos que se nos pueden dar. Habría un menú arriba en la parte superior con todas las operaciones que podemos realizar. Podríamos, entre otras cosas, exportar el script de toda la estructura. Podríamos exportar el modelo que tenemos aquí creado en pantalla a una imagen, etc. Podemos ver también los modelos en distintas notaciones: tradicional, crossword, de entidad-relación, de 1 a n, etc. Vamos a acercarnos un poco más. Y veríamos cómo nos va cambiando la notación. 1 infinito, 1 a 1, etc. Podemos ir cambiando. Tradicional, crossword, es muy utilizada también, y la notación EER, de entidad-relación extendida. Podemos reducir el contenido de las tablas limitándolo a sus claves principales y a sus claves ajenas. Luego existe una posibilidad de conectar con bases de datos. Este diagrama se podría, al conectar con una base de datos, pasar automáticamente. También tenemos la posibilidad de poder, al conectar, realizar operaciones con esa base de datos. Ahora mismo nos indica que está conectado a la base de datos, como root, a la base de datos recambios. Debemos de tener, por lo tanto, el sistema gestor de base de datos en funcionamiento y con los permisos de usuario y contraseña para poder realizar esa conexión. Nosotros, entre una de las posibilidades que tiene, es realizar consultas y ver automáticamente cómo se nos mostrarían los datos. También podíamos modificar estas consultas aquí, aplicaríamos los cambios, las modificaciones, y automáticamente se realizarían en la base de datos real, física. Otra opción que deberíamos es la de sincronizar. Este diagrama que tenemos en pantalla, al sincronizar con una base de datos, nos lo crearía automáticamente. Crearía toda esta base de datos completa, con sus relaciones, con sus tipos de datos, con sus campos, etc. Incluido, como podemos ver, tendríamos también la posibilidad, aquí lo podríamos ver, tendríamos la posibilidad de en las estructuras crear incluso su contenido. Insert into la tabla coches y sus valores con sus registros. Por lo tanto, esa tabla, aparte de estar diseñada, está también con un contenido que, al hacer base de datos sincronizar,
lo que haría es que nos lo incluiría en la base de datos. Crearía físicamente en el sistema gestor de base de datos una base de datos nueva y la rellenaría con contenido. Otra posibilidad sería la de realizar ingeniería inversa, que consistiría que conectamos con una base de datos e importaríamos aquí todos los datos de esa base de datos, por ejemplo, las tablas, las relaciones, etcétera. De tal manera que tendríamos el diagrama lógico de la estructura física de esa tabla, con sus campos, atributos, tablas, etcétera. Otra posibilidad sería la de importar datos para poder crear su estructura, o bien crear un HTML report que indicaría, que nos mostraría el diccionario de datos de toda esta estructura, en este caso de este diagrama de entidad-relación. Otra posibilidad muy interesante sería el crear simple web from. Los simple web from son ni más ni menos que unas páginas web dinámicas que nos va a crear automáticamente con la posibilidad de conectar a la base de datos y mostrar el contenido desde un navegador. Como veis, es bastante completo. Podemos hacer consultas. Tenemos una opción de SQL en la cual desde aquí, una vez que estamos conectados, podemos hacer consultas, seleccionar todo el contenido de la tabla piezas, ejecutamos esa consulta y nos la crearía aquí el resultado. Nos da la posibilidad de guardar el comando SQL y de modificar y actuar directamente sobre la consulta para volcarlo de nuevo en la base de datos, el cambio que hayamos realizado. Como vemos, es bastante potente y tiene bastantes posibilidades para lo que es el diseño de una herramienta case, diseño de base de datos, diseño de lo que es el diagrama de entidad-relación, ese diseño transportarlo luego a su base de datos.